Dios recién llegado, fueron casi 2 semanas. Esta invitación para acompañar a un grupo de familias. Esta peregrinación la organizó la congregación de la Sociedad de San Pablo, una congregación fundada por el beato Alberione, es decir, un hombre que se dedicó a los medios de comunicación. Hoy San Pablo tiene toda una estructura de evangelización a través de los medios de comunicación. Una de las cosas más conocidas de ellos son las librerías de San Pablo, todo lo que es en las parroquias. Uno ve la hojita del domingo, la liturgia cotidiana, los libros de catequesis, pero en especial la impresión y la edición de la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, como carisma de esta congregación. Ellos han organizado como primera experiencia pastoral desde la congregación y bueno, el sacerdote que estaba a cargo tuvo una dificultad personal y ahí fue que me invitaron si podía yo acompañar a este grupo de familias a peregrinar a Tierras Santas. Y sí, estamos recién llegados, todavía aterrizando, la emoción es todo, pero acá estamos. Un lugar que generalmente se conocen por los libros, ¿no? Porque es tan difícil, ¿no? Poder recorrer, hacer todo ese trayecto, ¿no? Que según la Escritura lo hizo Cristo. Sí, no solamente la escritura, sino también todos los estudios de arqueología. Esto es algo súper interesante porque una cosa es para nosotros los católicos la revelación, que está en la palabra de Dios y en la tradición, pero también ha sido siempre y sigue siendo un lugar de estudio por distintas motivaciones, y como te decía, el tema de la arqueología, ¿no? Que es una de las cosas que también van corroborando muchas de las cosas que la palabra de Dios narra, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, no es un libro de historia, es un libro que narra la experiencia de un pueblo que ha tenido la experiencia de Dios. Para nosotros los católicos, la experiencia de un Dios hecho hombre y que ha nacido en ese lugar, ¿no? En todo lo que hoy se le llama Tierra Santa. Concretamente nació en Belén, huyó a Egipto, estuvo viviendo durante 30 años en su vida oculta, como se le dice, en Nazaret, y a partir de los 30 años empezó a peregrinar, a caminar, anunciando el reino de Dios. Y esos 30 años largos en los cuales Cristo recorrió Galilea, salió de Nazaret, fue a Galilea y recorrió distintas partes de lo que es Tierra Santa para llegar a Jerusalén, es decir, está comprobado, es decir, a través de la arqueología y también de los de estudios históricos, ¿no? Teniendo como referencia autores como ¿cómo se llama? Eusebio, que era un historiador judeo romano. Es decir, la cultura egipcia, la cultura romana siempre se caracterizó por hacer escritos, de narrar la historia, y tenían historiadores que propiamente se dedicaban a narrar los acontecimientos. Uno de los escritos más antiguos, por ejemplo, narra el momento en el cual Egipto recibe a unos peregrinos que venían de esta zona, conocidos como los israelitas. Por eso cuando el libro de Éxodo del Antiguo Testamento narra la peregrinación de Israel a Egipto y todo ese proceso de esclavitud y su liberación, está también narrado en esos libros de historia que, como te decía hace instante, corroboran, es decir, gran parte de lo que se ha narrado en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y concretamente los estudios arqueológicos te van señalando esos lugares concretos. Es cierto que quizás uno iba y tenía que ayudar a los demás a bajar un poco las expectativas, ¿no? Estuvo acá Jesús y ¿cómo se llama? El guía, Uri, el nombre de él es argentino, judío, que hace mucho tiempo ya vive allá en Israel y que se dedica al turismo y a acompañar a grupos que peregrinan. Nos hizo todo un acompañamiento de historia, de arqueología, es decir, y para nosotros que confesamos nuestra fe en Cristo también nos ayuda a descubrir eso, ¿no? Y como te decía, esto de que estuvo acá y estuvimos en Nazaret y está comprobado que Jesús vivió 30 años, ¿estuvo? Sí, estuvo. Lo que en lo personal me impactaba era que los lugares donde Cristo sufrió son los que casi el 90% se puede asegurar que estuvo ahí. Por ejemplo, el pretorio. El Evangelio narra de que Jesús, después de Getsemaní, que también estuvimos ahí en el monte de Getsemaní celebrando la Eucaristía,
y compartiendo un momento fuerte de oración, Jesús estuvo ahí. Ahí fue donde fue detenido y de ahí fue llevado a los sumos sacerdotes y después fue llevado a Pilato. Y ahí está el pretorio, el palacio del delegado de Roma, que concretamente era Pilato, y arqueológicamente está comprobado que ese era el lugar de la detención de los prisioneros. Y ahí está comprobado que Jesús fue detenido y pasó esa noche, es decir, y después fue maltratado, fue flagelado, coronado de espina, y después hacer en el mismo Jerusalén el Vía Crucis, el camino que recorrió Jesús llevando la cruz hasta el Gólgota, que fue el lugar de la crucifixión.